Bienvenido a una lección sobre el valor posicional y los números naturales. Los objetivos de este video son definir, contar números y números naturales, determinar el valor posicional de los números naturales, y luego escribir números enteros en forma expandida. Formulario. En matemáticas hay diferentes tipos o conjuntos de números. Los números que cuentan, a veces llamados números naturales, son el conjunto de números que vemos aquí. Y puedes ver por qué a menudo se les llama contar números. 1, 2, 3, 4, 5, etc., serían los números que usaríamos para contar los elementos. Ahora, los números naturales son el conjunto de los números que se cuentan y en cero. Así que los números enteros son los números en el conjunto como vemos aquí, y nuevamente la única diferencia es que los números enteros incluyen cero, mientras que los números contados no. Como nuestro sistema numérico es de base 10, ya que consideramos un tamaño cada vez más grande contando nuestros números enteros, tenemos que introducir el valor posicional en distinguir entre diferentes cantidades. Por ejemplo, si estuviéramos contando estos elementos, o si cada cuadrado fuera 1, tendríamos un total de 5, o 5 en él. Un valor posicional, lo que nos da el número 5. Sin embargo, si quisiéramos contar aquí el número total de objetos, empezaríamos por agruparlos en decenas, por lo que tendríamos un total de 3 grupos de 10. Así que tendríamos un 3 en la columna de las decenas para representar los 30, y luego un 2 en la columna de las unidades para representar los dos elementos restantes, para representar el número 32, un 3 en la columna de las decenas, y un 2 en la columna de las unidades. Ahora, si quisiéramos contar el número de elementos que vemos aquí, una vez que hayamos contado 10 grupos de 10, representaríamos 100 artículos. Así que aquí vemos 10 grupos de 10, o 100 elementos, y luego tenemos 5 grupos de 10 o 50. Así que tenemos un 5 en la columna de las decenas, y luego nos quedan 3 en la columna de las unidades, para representar a 153. Ahora echemos un vistazo a un gráfico de valores posicional más completo. Así que, a medida que avanzamos de izquierda a derecha utilizando el valor posicional, tenemos los siguientes: decenas, cientos, miles, 10.000, 100 miles, millones, 10 millones, 100 millones, etc. Una cosa más cuando se calculan números grandes, separamos los millones y los miles con una coma y los miles, y cientos con una coma para ayudar a mantener los dígitos organizados. Observa cómo en la tabla de valores posicionales incluye el decimal en el extremo derecho. Como no vamos a tener ningún dígito a la derecha del decimal para los números enteros, normalmente no incluimos el punto decimal. Pero la razón por la que quería incluirlo es que la palabra i se usa para representar el punto decimal. Por lo tanto, no debemos usar y cuando decimos números enteros. Así que serían 8.300.2.795. A veces oirás a la gente decir i, como 795. Pero técnicamente eso no sería correcto. Así que si quisiéramos practicar la identificación de valores posicionales, estos tres estarían entre sí en valor posicional de miles. Los dos estarían en el valor posicional de 1000 o miles. Y el 9 estaría en el valor posicional de las decenas. Echemos un vistazo a un ejemplo más de esto. Sigamos y pongamos comas para separar nuestros valores posicionales. Empezando por la derecha, ponemos una coma entre cada 3 dígitos, aquí y aquí. Así que serían 845.306.917. Así que estos 4 estarían en el valor posicional de 10 millones. Los 5 estarían en el un valor posicional de 1.000.000 o millones. Y los 7 estarían en el valor posicional de la unidad. Ahora, a veces te pedirán que escribas números en forma expandida. Y escribir un número en forma expandida es una forma de enfatizar el valor posicional de cada dígito. Lo que quiero decir con eso es que este 5 representa 500, este 8 representa 8 decenas u 80. Y este 3 representa 3 unidades o 3. Esto se llama forma expandida de 583. Así que para 12.893, este representa 10.000 o 10.000. Más 2.000 o 2.000. Más 8 serían 800. Más este 9 representa 90 y el 3 representa 3. Para este 8. Tenemos los miles, millones y miles de millones. Así que serían 8.000 millones.
Además, dado que hay un cero en el valor posicional de 100 millones, no necesitamos incluir eso. Así que tendremos más 90 millones, más 1 millón, más esto serían 100.000. Y el siguiente no dígito es este 3, que representa 30, y luego más 2. Vale, lo último que haremos será ver cómo se escriben los números naturales en inglés. Escribimos nuestro número entero de la misma manera que decimos ellos, utilizando el valor posicional correcto. Separamos el número en palabras por comas, de la misma manera que lo hacemos cuando escribimos el número. Así, por ejemplo, aquí tenemos 3.000,581. Aquí tenemos 10.000, 25. Fíjese en la coma entre los 10.000 y los 25, y aquí tenemos 12 millones, 81.000, 972. Vamos a probar un par de los nuestros. Así que tenemos 150.000. Coma, 112. Recuerde que no debemos incluir la palabra y, porque la palabra y representa Remember, we should not include the word and because the and represents un punto decimal. En nuestro último ejemplo, aquí tenemos el miles, millones y miles de millones. Así que tenemos 15.000 millones, 85 millones, 85 million, 205.000, coma, 123. and we're going to go ahead and stop here for this video. I hope you found this helpful.